Hola, buenas tardes. En la siguiente presentación hablaremos sobre lo que es el tema de adopción de menores. En general, bueno, la adopción es uno de los tipos de filiación que se presentan entre los padres e hijos. En este caso, pues como sabemos, la adopción es una clase de filiación artificial. Bueno, para comenzar a entrar en tema, me parece importante que comenzamos a definir lo que es la adopción y dando un poquito de lo que son los antecedentes, pues anteriormente lo que es la adopción se creó con la finalidad de satisfacer esas carencias de aquellas personas que no tenían la posibilidad de, de procrear un hijo. Conforme fue avanzando el tiempo, esto también se vio desde el lado del menor, que carecía de esa figura paterna, esa figura materna. Y bueno, lo siguiente es que también sepamos que hay dos tipos de adopciones. Puede ser simple o semiplena, también llamada, o plena, que también es conocida como adopción privilegiada o adopción legitimada, ¿sí? La primera consiste en que el vínculo solo se establece entre lo que es adoptante y adoptado y no se extiende a la familia del adoptante. Las relaciones con la familia del adoptado, pues él sigue frecuentando a su familia, aunque de manera muy débil, y pues esta puede ser revocada. En el caso de la segunda, bueno, pues esta relación es establecida entre adoptante y adoptado y se equipara a la relación que tiene un padre con un hijo biológico, ¿sí? Ya que la persona o el niño que es adoptado se incorpora totalmente a la familia del adoptante como si fuera su hijo consanguíneo. Y las relaciones que tiene el adoptado con su familia anterior, pues terminan totalmente. Muy bien. El siguiente tema a tratar es la calificación que se le da a la adopción. Puede resultarnos absurdo considerar que la adopción no es una cuestión del Estado civil. Sin embargo, los romanos, tanto como algunos autores, califican a la adopción como una cuestión contractual, dado que dicen que es un contrato solemne que es entre dos personas que requiere de una aprobación judicial y el resultado va a ser la filiación legítima. Sin embargo, si nosotros calificamos a la adopción como algo contractual, vamos a cometer el error ¿de qué? De que aquella persona que es designada como el adoptante pueda optar por sus propios intereses y dejar de lado aquellos intereses que tiene el menor, aquello que el menor busca que busca obtener de su familia, tal como el cuidado, la protección y el amor. En los casos de la determinación del juez competente, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores, de la cual nuestro país es parte, nos plantea las siguientes reglas. En el caso de otorgamiento de la adopción, la autoridad competente va a ser aquella del lugar de residencia habitual del adoptado. Para aquellos casos en los que se hable sobre una anulación o una revocación de la adopción, los jueces competentes van a ser los del estado de residencia habitual del adoptado, pero aquí cambia porque es en el momento del otorgamiento en que se haya dado la adopción. Por consiguiente, cuando se toque decidir sobre la conversión de una adopción simple a una adopción plena o alguna figura afín, bueno, los jueces competentes van a ser aquellos de la residencia habitual del adoptado en el momento de la adopción. Y en cuestiones relativas a las relaciones que tiene el adoptado y adoptante en cuestión de sus familias, son competentes los jueces del estado del domicilio del adoptante, mientras el adoptado no constituya su propio domicilio. Para poder constituir la adopción con relación a la capacidad, hay que diferenciar entre las reglas de conflicto de las reglas sustanciales. Estas
las primeras, se indica cuál es la ley aplicable que prescribe quién es capaz. En cambio, en la segunda se dan las respuestas directas que indican quién tiene capacidad y quién no. En nuestro ordenamiento jurídico mexicano no existe una norma especial sobre el particular, por lo que es necesario recurrir a normas conflictuales generales y cada estado tiene sus propias reglas sobre el derecho aplicable, que son las que sustentan dos tipos de conexiones, la del domicilio o la del foro del juez. Algunas entidades federativas suelen dividir la remisión de la ley aplicable con base a la nacionalidad que tienen las personas. La constitución de la adopción tiene dos modalidades. Obviamente esta depende del orden jurídico aplicable. Y bueno, la primera es aquella en que los padres biológicos entregan especialmente al niño a los padres adoptivos. Esta relación se da entre particulares. Y bueno, la segunda es aquella en la que el Estado es quien lleva a cabo todo este proceso. Ellos primeramente retiran al niño a sus padres biológicos y después buscan a aquella persona que los va a adoptar. Ellos son quienes eligen a los adoptantes independientemente de que ese acto sea sancionado. En México, el legislador ha introducido dos modalidades que no concuerdan con los compromisos internacionales. La primera, que es exclusivamente para aquellos casos en que no se pueda encontrar una familia en el propio país de origen. Hay 12 elementos de conexión que se deben cumplir. Tanto la nacionalidad del adoptante como su lugar de residencia deben situarse en el extranjero. Y por otro lado, que la adopción sea realizada por extranjeros, pero que estos cuenten con su residencia en el territorio mexicano. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece dos reglas específicas y exigibles para la adopción internacional. Una de ellas es el interés superior del niño como primordialidad y lo siguiente es que esta adopción sea de acorde a derecho, se tramite ante autoridades competentes y se cuente con el asesoramiento adecuado. Además de que incluso hay que considerar aquellos casos que puedan ser procedentes y se cuente con los consentimientos requeridos. También es importante considerar que ante toda costa debe evitarse una situación que encubra la trata de menores y como ya mencionamos anteriormente, pues que esta adopción se efectúe a través de autoridades y organismos competentes. La Convención de La Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional especifica algunas condiciones para constituir una adopción. Algunas de ellas son el hecho de que el niño sea adoptable, que la persona o la institución que consienta esta adopción haya sido asesorada adecuadamente y su consentimiento haya sido expresado libremente. Y además que la adopción responde al interés superior del niño, como lo vimos en la diapositiva pasada, y que en su caso el menor ha sido informado de las consecuencias, que se ha tomado en consideración su opinión y que ha otorgado su consentimiento de acuerdo a la ley. De acuerdo al derecho interno y de acuerdo a las políticas del DIF, para adoptar en México hay que tomar en cuenta algunos requisitos, pero todo esto depende si el país de residencia o la nacionalidad de la persona corresponde a un país que sea integrante o no de la Convención de Protección de Menores y Cooperación en materia de adopción internacional. En caso de que no fuera, hay requisitos tales como que se traduzcan actas de nacimiento, que se presenten estudios socioeconómicos y psicológicos, se te tiene que presentar aparte una carta de autorización para adoptar en México y además la aceptación expresa del DIF de que se le puede dar seguimiento a la vida del menor en su nueva familia. Además de cuando si forman parte de esta convención hay que presentar copias certificadas de toda su documentación, fotografías, un certificado médico de buena salud, constancias de trabajo, identificaciones oficiales igual que el anterior, estudios socioeconómicos y psicológicos.
El procedimiento para una adopción inicia principalmente con que las personas que residen en un estado y desean adoptar a un niño de otro estado tienen que ir hacia la autoridad central de la residencia y enviar una solicitud de adopción. Posteriormente, la autoridad central del lugar de los adoptantes prepara un informe que enviará a la central del lugar de residencia del menor. Posteriormente, la autoridad central del estado de origen preparará un informe sobre el ambiente del menor y toda su información, religión, cultura, sentimientos, y posterior, el resultado se enviará a la autoridad central del lugar donde están los futuros padres, pero procurando no revelar la identidad de su madre biológica. Finalmente, las autoridades centrales de cada estado deberán realizar los actos necesarios a fin de que el niño obtenga la autorización para salir de su país. Uno de los requisitos para una adopción es el certificado de idoneidad, el cual contiene la siguiente información, principalmente información individualizada del solicitante, así como información de la vida de su pareja, actitudes ante la adopción y que obviamente ellos tengan conocimiento del papel que tendrá el adoptante en este acto, además de que ellos cuenten con el apoyo que dispone y posibles niveles de estrés, además de cuáles son sus capacidades educativas. Por efectos de adopción se entienden las relaciones que se forman entre adoptante y adoptado o cualquier otra persona. También las relaciones que surgen con este nuevo estado civil. Estas son reguladas por la ley del estado civil y en el caso de cuando es una adopción plena, el adoptado adquiere los mismos derechos que un hijo biológico, es decir, se equipara a un hijo consanguíneo y sobre todo se tiene derecho al secreto de la adopción. Para el reconocimiento de una adopción, digamos que cualquier autoridad mexicana, tanto judicial o administrativa, podrá reconocer la adopción constituida en el extranjero. Es lo que ya conocemos como un fallo de reconocimiento automático. Además, según la Convención de la Haya, la adopción constituida en un estado deberá ser reconocida en todos los demás que sean parte de ella. Volvemos a retomar, México es parte de esta convención, salvo que se estime que esto va a alterar el orden público y sobre todo teniendo en cuenta el interés superior del niño. También es importante tomar en cuenta que existen dos tipos de registros. El registro del acto mismo, que es registro y una constancia de la constitución de la adopción. Y segundo, el registro en el lugar donde va a surtir efectos dicha adopción, que es más bien una revalidación. Esto supone que la adopción se constituyó en un país extranjero, pero que pretendemos que surta efectos en el país de residencia, cuyo registro va a revalidar una adopción. De acuerdo al convenio, la regulación de la adopción en México le corresponde a cada estado. Cada estado tiene un DIF, el cual es el encargado de realizar la función de autoridad central, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de fijar los mecanismos necesarios para la difusión de aquellos requisitos y procedimientos legales que norman la adopción de menores. Incluso ellos mismos son comprometidos a elaborar un manual que le permita a aquellos miembros del servicio exterior a asistir a los extranjeros interesados. También es importante la intervención del Ministerio Público, pues ellos deben solicitar al juez que señale en la sentencia correspondiente que una de las obligaciones de los adoptantes es homologar tal sentencia en el que vaya a ser su lugar de residencia habitual y que avisen del cambio de domicilio. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.